¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Si usted tiene más de 50 años, perdió su empleo, tiene estudios medios o superiores, ha caído una circunstancia terrible en nuestro país. Es decir, se vuelve muy difícil encontrar empleo. Esto por errores del mercado, por inflexibilidad y la verdad, por algo de estupidez de parte de quienes no han logrado hacer que la oferta y la demanda se encuentren. Solo una de cada 10 empresas mexicanas contratan individuos arriba de 35 años. Y no se han dado cuenta, no nos hemos dado cuenta, que la mayor parte de la población mexicana en el futuro va a tener más de 50 años. Desde ahí vale la pena hablar de este esfuerzo que la sociedad mexicana tiene que hacer para cambiar sus criterios de contratación. Hoy hablaremos de este tema, trabajar después de los 50, y de un programa en particular que está dando resultados para enfrentar el fenómeno. Laboro 50-50. Comenzamos. Hasta octubre del año pasado, yo trabajaba como director de Relaciones Públicas en una empresa que, como muchas otras en el entorno actual, se vio precisada hacer una reestructura. Fue una reestructura de tamaño global y la posición que yo ocupaba, la dirección de Relaciones Públicas, fue eliminada porque así convenía a la empresa. Y esta fue la primera vez que yo realmente tuve que salir a buscar un empleo. Es la primera vez que yo estaba, técnicamente hablando, desempleado. Hemos tenido muchos y sobre todo en los últimos 6 meses, gente que toda la vida tuvo posiciones de vicepresidencias y direcciones generales o de recursos humanos y que de un momento a otro, porque así lo ha decidido su empresa, probablemente a nivel internacional, han decidido recortar, digamos, a la gente que tiene un sueldo más alto. Tengo varios amigos que desgraciadamente han pasado por esta experiencia, que son personas sumamente valiosas, que tienen maestrías inclusive en Estados Unidos, que tienen una amplia experiencia en su ramo de trabajo y que por diferentes motivos el trabajo se les agotó y se terminó. Y pueden ser personas que tenían un despacho legal y tuvieron que cerrarlo por falta de trabajo, o personas que estaban empleadas por una empresa que por motivos de reducción de personal salieron de la empresa. Básicamente es cuando la persona se va, muchísimas gracias, fue un placer, que tengas buen día y adelante, ¿no? Continúa tu camino. No hay inclusive programas que apoyen a la gente a prepararse para qué voy a hacer el día de mañana. Entonces, ¿qué sucede con estas personas? En primer lugar es el trauma que no te lo quitas en un rato. El primer domingo, después de 30 y tantos años, en el que yo el lunes no iba a ir a trabajar, ese domingo, que fue 2 semanas después de que me anunciaron que tenía que salir de la empresa, ese día lloré porque era la primera vez en muchos, muchos años que yo iba un lunes a no saber qué iba a pasar. En efecto, entrar a trabajar después de los 50 se vuelve cada día más difícil en nuestro país. Para hablar de este tema, tenemos una mesa de lujo y les doy la bienvenida a quienes nos acompañan. Sandra Barojas, comenzamos con usted para que se presente como es tradición aquí en Espiral. Gracias por la invitación. Soy Sandra Barojas, vengo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y estoy aquí porque justamente la Secretaría se dedica a los temas de la inclusión laboral, de la atención a los grupos vulnerables y justamente las personas mayores de 50 años pueden considerarse como vulnerables. Nos dedicamos también al tema del empleo y creo que podemos aportar a este asunto tan impactante, ¿no? Le agradezco muchísimo su presencia aquí. Gracias. Adriana Martínez, bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Pues gracias por la invitación. Yo estoy aquí porque estoy preocupada de cómo está la situación de los mayores de 50 años. En este país todos vamos hacia allá. Como está la curva demográfica, en el 2050 van a ser más adultos de 50 años que menores de 30, entonces hay que empezar a hacer esfuerzos.
Yo estoy ahorita como directora general de un proyecto que se llama Laboro 50-50, que se enfoca principalmente a esto. Y aquí está, y vamos a hablar de ese programa, Laboro 50-50. Y bueno, pues es también quien nos acercó el tema, Adriana, es que déjame agradecerte. Está también con nosotros Rogelio Castillo, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. Para mí es un gusto estar con todos ustedes. Yo soy consultor, de igual manera soy académico en varias universidades y también soy investigador. Actualmente estoy participando como consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo y en Nacional Financiera. Específicamente, a mí me interesa participar en esta mesa porque el tema de investigación que yo realizo, específicamente el desarrollo de la competitividad en pequeñas y medianas empresas, tomando como ventajas específicas áreas de oportunidad que tenemos a nivel nacional o internacional. Y creemos que un punto específico es las personas que tienen más de 50 años, que tienen experiencia, que han desarrollado investigación, que han hecho estudios a nivel maestría, doctorado, y que precisamente son la base de la pirámide que puede ser el grupo de personas que pueden cambiar incluso el futuro de un país. Y puede ser un aporte a la competitividad que hoy no estamos revisando. Correctamente. Alejandra Costa, bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Yo soy directora general de una empresa de medicina genómica. Nosotros hacemos chips genéticos para enfermedades humanas y están enfocados al diagnóstico, prevención y al tratamiento de las mismas. Se llama Progénica Latinoamérica. ¿Qué tipo de enfermedades? ¿Diabetes o qué? Hipercolesterolemia familiar, cánceres hormonales, osteoporosis, entre otros, ¿no? Y bueno, a lo mejor para mí es muy obvio que la gente que tiene que estar con nosotros pues tiene que tener años y años de estudios y experiencia, ¿no? Los empleados de Progénica en todo el mundo, pues cerca del 60% tienen 2 o 3 maestrías y doctorados, ¿no? Entonces, para lograr eso, pues necesitas mucho tiempo, y si a los 50 años le dices que toda la experiencia que ha acumulado, todo lo que ha estudiado, todo lo que ha investigado, lo que ha hecho, su red de contactos ya no es válida, pues a mí como empresaria, que es por lo que estoy aquí, se me haría absurdo, ¿no? Sí deja algo de sorpresa. Estaba viendo que solamente el 10% de las empresas en nuestro país están dispuestas a contratar personal que tenga más de 35 años. Es decir, si uno tiene más de 35 años en este país, tiene que volverse complicadísimo que le contraten. Y no les digo que me sorprende, quizá el ejemplo es malo, pero lo voy a poner. No tiene la idea exactamente inversa. A ver, los vinos, mientras más tiempo están en las barricas, mejor saben. ¿No? Desde, en fin, que esta especie comenzó a funcionar como tal, pues, la verdad, los hombres y las mujeres mayores se han convertido en quienes evitan los errores de la tribu. Y algo estamos haciendo mal, que estamos cambiando el rumbo. Yo quisiera que me ayudaran a entender qué es lo que ocurre demográficamente, poblacionalmente, en el mercado de trabajo, para que estemos echando fuera a quienes podrían hoy darnos mejores elementos para crecer como país. Sí, Ricardo, yo creo que es muy importante lo que acabas de decir. Tradicionalmente, nosotros siempre habíamos pensado en una pirámide poblacional que estaba basada en que en la parte directamente de la base tenemos únicamente a la población más joven. Sin embargo, esa pirámide se iba achatando, se iba acortando hasta llegar a las personas de mayor edad. El acceso a mejores sistemas de salud, el acceso a nuevas tecnologías que nos permiten directamente tener una mayor y mejor y más larga calidad de vida, nos llevan a que esa pirámide se está convirtiendo, realmente está engordando en la mitad y prácticamente muy próximamente ya se está ya no es una pirámide, ya ahora directamente se está convirtiendo en un cubo y que incluso en su momento llegará a disminuir en la base y se empezará a cambiar, deberá ser una pirámide inversa. Y a quienes estamos aquí y nos están viendo les va a tocar ver eso. Totalmente, ¿y qué creen? Que tenemos una gran noticia para todos nosotros, que nosotros vamos a ser los cambiantes, vamos a ser los actores de ese cambio. Nosotros nos va a tocar empezar a ser los que vamos a estar posteriormente entre los 50, 60 años y adelante y ser la mayoría de la población en un muy corto tiempo. ¿Podríamos terminar siendo los grandes desempleados? Tristemente, y quiero pensar que esto se va a revertir,
pero la tendencia es esa. En México y en todo el mundo, bueno, ya la tecnología va tan rápido, avanzando tanto, que ya los jóvenes vienen con el chip integrado. Entonces, ¿qué pasa? Que como empresa digo, no, pues la creatividad, la energía, etcétera, etcétera. Y yo digo que está muy bien esa energía, esa juniorización, como le pueden decir a las empresas. Yo creo que es muy válida, porque vienen con mucho empuje, pero no debemos dejar a un lado quienes ya saben la experiencia, quienes ya han vivido eso, como pensamos, ¿no? Oye, alguien que ya resolvió ese problema antes, ¿por qué no lo tienes en tu empresa? ¿Por qué esperar a la curva de aprendizaje si tienes a quien ya lo vivió, ya lo sabe hacer y puede enseñarle a tus jóvenes con ese empuje simplemente un complemento? Yo creo que no están peleados. Pero déjame entender las razones, porque una es esta hipótesis, que yo no sé si sea cierta, que el joven tiene un mundo de energía y es como la gasolina que va a mover el coche. Pues sí, energía sí, pero constancia no, pero serenidad no. Entonces, digo, la gasolina es una cosa un poco más complicada. Hay algunas otras razones que me gustaría que exploráramos. Para una empresa es una buena idea contratar a un joven porque le paga poco. Claro. Y en cambio, alguien con experiencia hay que pagarle más. ¿Podría estar pasando esto? Es decir, que hay una suerte de explotación y, bueno, pues al joven me lo chamaqueo, al otro no, y entonces mejor contratos jóvenes. A mí me gustaría señalar lo siguiente, y quizás voy a hablar de un grupo de personas diferente al grupo de personas que atenderá Laboro 50-50, y tiene que ver con estos adultos mayores que decimos, Arriba de 65. o los arriba de 65 o incluso los arriba de 40 años, platicando con algunos reclutadores, cuando les preguntamos, ¿por qué no contratas personas mayores de 35 años o 40 años? Nos dicen, porque no tienen las habilidades necesarias para el uso de la tecnología, por ejemplo. Esa es una razón muy frecuentemente. No se hallan con la computadora. No se hallan, ¿no? Y entonces un joven, como bien dice Adriana, viene con todo el conocimiento casi de nacimiento y asume la tecnología como propia muy rápido. El adulto o la persona mayor no. Tengo ahí un segundo. ¿Esto quiere decir que para las empresas intensivas en tecnología se explicaría? O sea, si uno trabaja en Google, entiendo que estén yendo a edades más bajas, pero muchos otros sectores no necesitan, ¿o sí? El uso de una computadora ya es indispensable en cualquier lado. Y con los adultos mayores que nosotros tratamos, que son el segmento de la población menos favorecida, digamos, económicamente, pasa mucho eso. Bueno, eso es lo que esgrimen los reclutadores. También hay que decirlo, muchas veces es la posición del reclutador más que del empresario, ¿no? A veces son como inercias. Esgrimen y también, reflexivas, no ¿sí? se piensan. De repente hay también argumentos de costo, ¿no? Me va a salir muy caro un adulto mayor que se va a enfermar, lo voy a tener que jubilar. En fin, ese tipo de argumentos ponen en la mesa con cierta frecuencia también. Luego hay otro mito que yo no sé si es cierto o no, y ese es del lado de la ciencia. Por ejemplo, los matemáticos dicen que si no encontraron una gran descubierta antes de los 25, ya no lo hicieron, ¿no? Yo ahí poco le quiero preguntar a Leona, es un mito eso, ¿no? Sí, a ver, hablando de ciencias genómicas, ¿es cierto que una vez que uno pasó los 25 el cerebro ya no es lo que era? Definitivamente no, porque estás en un proceso aún de gran desarrollo, pero ahora además traes toda la experiencia, traes todos los estudios, entonces el resultado es mucho mejor. Hoy por hoy, no solo en la parte científica, donde sí ciertamente tenemos gente de mucho valor, pero yo te puedo decir que en la parte comercial, uno nuevamente se va con la finta de que los jóvenes tienen mucho más enjundia, digo yo, son más rápidos, van a ir a más citas, probablemente, y sí nacen cableados, ¿no? Eso sí es cierto, pero definitivamente yo en áreas comerciales tengo a gente no solo mayor de 50, mayor de 60, es gente que se la sabe de todas, que no, como dicen, se cuece al primer hervor y que toma las cosas de tal manera que puede llevar las relaciones públicas, el proceso comercial, desde antes, en el cierre y por supuesto el postventa, con mucha más seguridad, con mucha estabilidad y teniendo a un cliente satisfecho. Y más en temas tan delicados como la salud y tan innovadores como la medicina genómica. Si ya esa solita es innovadora, pues habrá que traerle seriedad a la mesa con gente con bases más sólidas, ¿no?
Déjeme regresar un poco al tema de esta figura, la pirámide de la que hablaba Rogelio hace un momento. Es decir, esto que hemos llamado la transición demográfica, que hay una fuerte parte de la población mexicana que está rondando entre los 15 y los 30, ¿no? Y además, si uno lo viera incluso como presión de agua, ¿no? Está expulsando al resto. Nada más que no podemos perder de vista, supongo, que en breve esa presión pues, será de individuos justamente de arriba de los 50. Si no empezamos a calcular qué vamos a hacer con esa siguiente vida, esa reencarnación después de los 50, pues nos puede tocar a todos el problema, Rogelio. De hecho, yo creo, quisiera poner un ejemplo. Esto ya está sucediendo y hace muchos años que ya viene sucediendo en Europa. Europa es una población en general que está envejeciendo y que tiene cada vez, por muchas razones de estas políticas, de costo de vida y de otras cuestiones, la población no está ya queriendo tener hijos y quiere llevar un mejor nivel de vida. Entonces, ya se están dando cuenta desde hace varios años que van a requerir servicios, productos, empresas que les den lo que están acostumbrados a llevar, sin tener directamente en la base de su pirámide a gente que se lo va a poder proporcionar. Esto les ha llevado a crear programas, por ejemplo, aquí en México... Pero ahí te detengo, y una de las soluciones es la migración de países que sí tienen población joven. Una es la migración y otra es directamente crear proveedores que le puedan surtir en países más jóvenes directamente los productos y servicios. Algunos de ellos, incluso la Unión Europea, ha creado programas específicamente para desarrollarlo, sobre todo en donde hay más probabilidad de tener gente joven todavía. Pero estamos pensando en el todavía. Uno de ellos es el ejemplo del programa Alinvest 4, que está desarrollando el Eurocentro de Nacional Financiera directamente con recursos de la Unión Europea. Pero lo que estamos viendo es que en un momento dado, esto que ya le está sucediendo directamente en Europa y que ya están tratando de poner una situación que les pueda tener tanto a gente como a empresas que les puedan dar esos servicios, lo que tenemos que prever nosotros es que después, cuando lo queramos hacer, esto ya no va a haber a dónde recurrir, que tengamos empresas o personas. Decía hace un momento, esto es una tendencia. Yo quisiera preguntar, si no hiciéramos nada, ¿a dónde nos lleva esta tendencia? Bueno, no quiero sonar muy negativa, pero si seguimos como estamos, yo no me imagino quién va a poder sobrellevar el sistema de pensiones, por decir algo, ¿no? ¿Por qué? Porque por la reglamentación que hay ahorita en el sector laboral, no me dejarán mentir, las jubilaciones son de gente que todavía tiene mucho por trabajar y hay empresas privadas, no privadas, que dan unas jubilaciones muy altas a gente que a lo mejor tiene 50 años, pero como lleva 25 años en la empresa, ya está jubilado. Entonces, ¿quién va a pagar por esas pensiones? Y pensando en la ola de jóvenes que dices tú, bueno, va a haber mucho menos jóvenes trabajando que personas jubiladas. Entonces, si no hacemos ya nada... no podemos recargar la pensión en los más jóvenes. Hoy todavía lo podemos sobrevivir, pero en 20 años ya la tendencia es otra. Entonces va a haber más gente jubilada que gente empleada. Entonces, y nada más para dar una país, cifra, ¿no? es, ahora entre 50 y 65 son 12 millones de mexicanos. Así es. En 20 años, incluso es antes, es alrededor de 17 años, van a ser 40 millones de mexicanos. Nada más para hablar del tamaño. Sí, y están hablando que en el 2050 va a haber mucho más mayores de 50 años que jóvenes. Entonces, como país, tenemos que hacer algo. Tenemos que empezar a usar la creatividad no nada más para los chistes, sino también para ver soluciones. Y sobre todo que la solución ahí está. La gente con el talento está en sus casas. Vamos a ver cómo canalizar ese talento a las empresas que lo necesitan para que ellos sigan siendo productivos, sigan siendo autosuficientes y las empresas tengan esa ventaja competitiva con ese conocimiento. A ver, yo quisiera que abundáramos en esto. Si en este momento nos está viendo una mujer, un hombre de arriba de 50 años que perdió, como vimos hace un momento en el testimonio, su empleo, tendría que uno, saber ofrecerle un abanico de opciones. De entrada, para recuperar autoestima, y segundo, para reincorporarse a la vida laboral. Estas soluciones que tú planteaste ahorita muy rápido como si fueran sencillas, me gustaría que en el siguiente bloque las abordáramos. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo poner la inteligencia al servicio de las personas de más de 50 años? Quédese con nosotros. Volvemos en un momento.
cuestión cultural. En México realmente no se valora como se debería valorar la antigüedad, la experiencia. Siempre crees que alguien que llega, digamos, un joven con grandes capacidades tecnológicas va a poder digamos, suplantar esa experiencia de una persona de 50 o de 60 años. Y es una tristeza porque se nos están yendo muchísimos años de experiencia en esto, ¿no? Gente que realmente tiene historia, tiene memoria y te puede ayudar a ti a no volver a cometer los errores que ellos cometieron. En algunos casos llega a ser requerido el apoyo psicológico. Una persona que a los 53, 54 años pierde el empleo, tiene 3 hijos en la carrera, tiene que hacer frente a ciertos requerimientos económicos, y se puede sentir en un momento sumamente deprimido. Después de 30 o 40 años que diario me levanté a las 6 de la mañana, tuve una rutina, llegaba a mi casa a las 8 de la noche y de repente llego y soy un extraño en mi casa, ¿no? Nadie te prepara para eso. En ese contexto, de todas formas, tienen que bajar sus pretensiones, no solo de salario, sino también, y eso sí yo te lo puedo decir que es ahorita lo más impactante, en cuanto a las prestaciones. El paquete de prestaciones, cuando de repente te ves sin seguro de vida, sin seguro de gastos médicos, sin auto en algunas ocasiones, dices, wow, lo que tenía. Es una experiencia muy difícil, es una experiencia que hace sentir a la persona como fracasado, como inservible, como inútil, como que no tiene un futuro, cuando nada de eso es cierto. La persona es útil y sirve y tiene un futuro, pero el momento particular cuando ocurre tiene un impacto muy importante en la persona, en su psicología. Lo que hay que aprender, y primero que nada, es volverte a encontrar contigo mismo, reconocer cuáles son esas competencias que adquiriste en tu experiencia laboral. Hay oportunidades siempre y cuando uno analice qué fue lo que obtuve de este trabajo, cuál fue la experiencia y sobre qué nuevos campos me puedo ir. O sea, no puedo buscar un trabajo en una empresa igual a la que trabajaba, con un sector igual al que tenía. Debería yo de estar buscando otras opciones con los conocimientos que adquirí. Chateaubriand decía que la reencarnación no se da en otra vida, sino a lo largo de esta misma vida uno tiene varias reencarnaciones. Y luego decía que eso era la fuente de todas nuestras desgracias. Lo cierto es que también podría ser la fuente de nuestras virtudes. Esto de poder reencarnar en esta misma vida no debería ser una mala cosa. No, al contrario. Tener varias vidas acaba siendo mejor, sobre todo si uno sabe heredar bien lo que la vida anterior nos dejó. Sin embargo, dada esta circunstancia de la que estamos hablando, pues en efecto, como ya se mencionó hace un momento, es muy fácil cuando uno lo corren, después de los 40 diría yo, asumirse como fracasado, como que ya no la hizo, como que uno no cumplió la expectativa que uno mismo se había trazado, a los padres o la esposa o los hijos. Y supongo que eso debe ser una traba enorme para reencarnar, para reinventarse. Dicho ya en estos términos, uno se puede quedar en una suerte de limbo. Yo quisiera preguntarles, en esta parte más psicológica, ¿qué debería hacer una persona que perdió la chamba y que está sintiendo estos elementos depresivos? Bueno, yo inclusive voy, no precisamente a contestarte, pero sí a ampliar la problemática, porque yo no veo que sea un problema nada más para la persona mayor de 50. ¿Qué le estamos diciendo a la juventud? La presión que estamos lanzando hacia ellos es enorme, porque antes tú veías que tus padres, pues a los 50 años, seguían produciendo, tenían una vida y no había un problema. Entonces es como tú te veías, ¿no? Sí, claro. Si ahora les dices... Es una línea recta de éxito, ¿no? Les Imparable. acortas por todos lados, porque les dices, ya la carrera no es suficiente. Ahora es carrera, maestría y doctorado, ¿no? Y luego quién sabe si vas a tener empleo. Y luego ya tienes que hacerte millonario desde los 30, porque si no ya no la hiciste, porque a los 35 empiezas a batallar y a los 40 ya no te contratan. Entonces, el Está usted problema... llevando a actividades ilícitas. El problema lo llevas a toda la sociedad y a la familia en general, porque entonces la frustración ya es de todos, ¿no? Entonces... El mensaje es desastroso. Sí. Ahora, para esta persona, ¿cómo es ese momento, digamos? Ustedes tienen trato con quienes
están viviendo cotidianamente esto. ¿Cómo es? Si pudieran un poco traernos aquí el ejemplo. Nosotros desde el lado del gobierno, desde el lado de la Secretaría del Trabajo, administramos lo que es el Servicio Público de Empleo en México. Y tenemos una red de oficinas. Que este es un servicio donde uno va y se inscribe y se necesita trabajo. Así es. Entonces, estas personas que atienden en las oficinas... Chambatel se llamaba en el servicio, en la época de Fox. Así es. Chambatel. Chambatel. Ahora está el portal del empleo y otros instrumentos. Bueno, a estas personas que reciben a estos desempleados les llamamos consejeros de empleo, justamente porque hay este componente del consejo de arropar al desempleado que se siente defraudado o que se siente fracasado. O sea, quien está del otro lado de la línea o quien está en la página... Es un consejero de empleo. Que está sensible frente a... Así es. Pero específicamente para los adultos mayores o para las personas mayores de 40 años, que no son adultos mayores. En plenitud, les así llaman. Es. Tenemos nosotros un programa que se llama Abriendo Espacios, porque el tamaño de la tarea es tal que tenemos que empezar a abrir esos espacios para las personas. Los resultados son modestos porque los presupuestos son modestos, pero nosotros tenemos centros de evaluación en donde le ayudamos a estas personas a identificar sus habilidades frente a la pérdida, decir, te ayudamos a que identifiques en qué eres bueno y en dónde te puedes colocar. ¿Me está diciendo que esa persona con 50 años de edad quizá no lo sepa? Puede que no lo sepa. ¿Es común que no lo sepa? Es común. Se ha ido revirtiendo esta cuestión, pero acuérdense, muchas veces uno se encontraba la persona que quería trabajar de lo que fuera. Yo hago de lo que sea, de lo que me pidan. No, yo creo que cada persona tiene habilidades, tiene competencias y hay que ayudarla a descubrirlas. A ver, uno puede llamarle a este consejero, pero si me forzaran ahorita a hablar con alguien que está en esta circunstancia, ¿qué le pedirían que revisara? ¿Cuáles son las preguntas centrales que permiten rehacer la carta vital, digamos? Claro, desde luego es un perfil laboral básico, ¿no? En qué se ha desempeñado, cuánto quiere ganar. Y se le ayuda un poco a detectar estas habilidades que no necesariamente se asocian o se adquieren en una universidad, en una escuela. Por ejemplo, si tiene buena capacidad de la expresión oral, por ejemplo, el consejero le va detectando esto, o le pregunta si es bueno para los números, ¿no? Preguntas de ese tipo que le vaya ayudando a perfilar mejor, ¿no? Y a lo mejor decirle, no tengo una vacante en esta ocupación que quieres, pero tengo en una similar que te puedes insertar, ¿no? Eso es lo que hace un consejero de empleo justamente por esa situación emocional en la que llega, ¿no? Yo creo que es importante también mencionar, Ricardo, que la persona que se ve en este tipo de situación, toca mucho tratar con mucho tipo de empresas en las cuales tienen que prescindir directamente de personas que son muy valiosas. En algunas ocasiones lo hacen por muchas razones, como decíamos hace un momento, pero la persona en sí y buscar en un momento dado en esa persona, poniéndonos en el lugar de esa persona, es tal el nivel de la crisis y el nivel de choque que está sucediendo que le lleva a, primero, no identificar para lo que es bueno él. Segundo, a no encontrar nuevos nichos de mercado donde podría empezar. Y a tercero, a no darse cuenta de algo fundamental, que él tiene mucha más experiencia y tiene una visión, un ámbito que se ha desarrollado en la vida y en estudios y en conocimientos que otras personas no lo tienen. Sin embargo, como decía Sandra hace un momento, es muy importante que incluso ese momento de máxima crisis se puede convertir en el momento de máximo éxito, de tal manera que la reencarnación siguiente puede ser mejor que la vida previa. Claro, pero tenemos que pensar diferente. A ver, venimos de una época en que nos dijeron que lo fundamental era especializarnos, ser el mejor para hacer tal chamba. Y de repente resulta que esa chamba desapareció por movimientos del mercado. ¿Cómo hacer para reinventarse, no uno, sino incluso de oficio, quizás hasta cambiar del sector donde uno estaba desarrollándose? Porque no es una cosa sencilla. Es lo contrario a lo que sea, es yo solo sé hacer esto. ¿Cómo le voy a hacer si esa empresa ya desapareció del planeta? Sí, la flexibilidad a veces, entre más edad vamos teniendo, es más difícil ser flexibles. A ver, explícame eso. Te voy a decir por qué. ¿De jóvenes somos lo que sea?
Es más fácil que alguien más joven diga, y lo ves con los temas de becarios, ¿no? Que los ponen un rato en tal área, para que vayan identificando sus potencialidades. ¿Qué pasa? Que el que fue director de finanzas, obviamente va a querer estar en el área de finanzas. Lo que hay que enseñarle, primero, que no fue personal que él se quedara sin trabajo, o sea, que fue alguna otra situación. Pero un director de finanzas puede también ver cosas de bancos, por ejemplo, puede ver cosas de reestructuras, puede ver cosas que, aunque no se llame director de finanzas, puede ser un consultor en diferentes áreas que tengan que ver con sus Yo creo que mi competencias. tarjeta diga director de finanzas, ya muchos años con una tarjeta. O ha que dicho dice eso. director ¿Qué general, hago? ¿no? Aquí es como decía Rogelio y como hemos comentado, ¿no? Tiene que cambiar un poquito su paradigma, que no es fácil. Es mucho más fácil decirlo aquí en la mesa que vivirlo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con asesores que me dicen, es que ¿qué voy a hacer? Tengo a 3 hijos en universidades privadas, es que la hipoteca y la casa de no sé dónde, y yo digo, a ver, vámonos, primero a tranquilizar y vamos a identificar que has hecho mucho, y hay muchas formas en que puedes ayudar a diferentes empresas, que a lo mejor no es la multinacional, a lo mejor es una pyme, pero tú con tu asesoría, con tu conocimiento y capacidad, puedes hacer que salga adelante esa empresa y vas a cobrar un sueldo por eso. Y el día de mañana es un reto más que cumpliste y una reencarnación distinta. Ya no estás en el consorcio, sino que ya eres como el padrino, el papá de muchas pymes a quienes ayudaste y están Y uno vivas puede gracias a ti. vivir de eso. Por supuesto que puede vivir. Ahora regreso al tema, pero déjame volver donde tú mencionaste el tema de la flexibilidad. Hoy estamos hablando de empresas que tienen que ser flexibles porque el medio en el que se desarrollan es complicado, de mercados laborales que tienen que ser flexibles, pero de individuos que a lo mejor somos muy rígidos. ¿Qué hay que hacer para volverse flexible? ¿Tomar cursos de yoga, respirar profundo, buscarse uno mismo, no buscarse uno mismo? Es decir, ¿cómo se adquiere esa destreza individual de la flexibilidad? Mira, yo te voy a hablar específicamente de experiencias y ejemplos que he tenido últimamente al contratar a la gente para Progénica, ¿no? Tengo gente mayor de 50, tengo gente mayor de 60, y han sido entrevistas muy chistosas porque yo les estoy preguntando una cosa y ellos están tratando de convencerme por todos los medios de otra en la que ni siquiera estoy pensando, ¿no? Yo no les estoy preguntando si tienen energía, si no tienen problema con el horario, si todas las cosas que yo creo que suelen preguntarles por la edad, ¿no? Claro, después de ir a muchos lugares a pedir empleo, Sí. se empiezan Entonces le dices, platícame de tu experiencia, y entonces te platica así y luego otra vez empieza a platicarte de por qué él aguanta mucho y por qué no tiene problema y por qué no es enfermizo. Y tú dices, pero yo ni siquiera te estaba preguntando eso, ¿no? Y ahora que mencionas la flexibilidad, me pasó con una persona que trae una experiencia científica muy sólida y le dije, ¿y te animas a entrar al área comercial y a explotar tus contactos? Y él era científico, él Sí, investigador de mayormente, laboratorio. Sí, mayormente. Y te lo llevas al área comercial. ¿Y qué te dijo? Que sí. ¿Y sí. resultó bueno? Sí. Pero esa fue la flexibilidad tuya de mirar la posibilidad de No, y de él de aceptarlo, porque lo que acabas de decir, yo quiero que mi tarjeta siga diciendo Científico. científico, investigador o lo que sea, ¿no? Ahora, de un lado está este problema del que pone su capacidad de trabajo en oferta, ¿no? De la oferta de trabajo que ponemos todos en el mercado. Pero del otro lado hay una demanda de trabajo de parte de las empresas que es mucho más rígida que la que uno carga. Es decir, son empresas que quieren a alguien que calce del 27, que mida no sé cuánto, que tenga el tono de piel de no sé cómo, que tenga la edad la más joven, Hombre o que además se mujer. deje explotar, que además cobre poco, que además no pueda uno correr fácilmente, etc. Sí, de pronto el cartabón, la rigidez, quien tendría que ser yoga, pues, son las empresas. Quisiera un poco que me hablaran ahora del otro lado. ¿Cómo hacer que del lado de la demanda cambie también un poco la mirada frente al fenómeno? Pues yo creo que en primer lugar tenemos que pensar que en este país más del 98% de las empresas son pequeñas y medianas. Entonces tenemos que hacer cambiar al pequeño y mediano empresario.
Es ¿Cómo? ahí donde Ahí está ahí es donde tenemos que empezar a hacer este cambio. Es decir, ese pequeño y mediano empresario, que la gran mayoría de esas empresas son empresas familiares, por ejemplo, tienen la experiencia del dueño fundador, pero menos del 2% de esas empresas se convierten directamente después de 3 generaciones y siguen sobreviviendo. Entonces, ¿cómo hacer para hacer, por ejemplo, la profesionalización de la empresa? ¿Cómo institucionalizarla, generarle un gobierno corporativo? ¿Cómo desarrollar a la empresa para buscar nuevos nichos de mercado? El propio dueño que lo inició no necesariamente tiene ese conocimiento, pero sí puede tener a un grupo de personas que le pueden ayudar. Y ese grupo de personas son estas personas que tienen la experiencia. Aquí también el empresario se tiene que dar cuenta que no va a contratar a una sola persona que le va a resolver todos los problemas, ni tampoco va a haber alguien que se los pueda hacer a la medida. Pero tenemos que pensar en ese grupo de pequeños y medianos empresarios que están enfocados directamente en resolver problemas cotidianos y que ese grupo es el que tiene que empezar a cambiar. Imagínense que esta fue una mesa de asesores de una futura campaña publicitaria para convencer al empresariado mexicano de contratar personas arriba de los 50. Quisiera oírles cuáles son los argumentos que pueden, a cualquier empresario que está viendo hoy el programa, decir, tiene razón, a lo mejor vale la pena que mueva la edad. Me voy a corte y de regreso me dan sus opiniones. Mientras tanto la preparan. Nos vemos en un momento, regresamos. La orientación que Laboro 50-50 tiene es el proporcionarle a las empresas medianas y medianas grandes la oportunidad de contratar en forma temporal de 3 a 6 meses a una persona con una gran experiencia que saben que tiene un récord profesional de no menos de 20 o 25 años y que durante ese tiempo esa persona va a poderles ayudar o a implementar un proyecto particular o a resolver un problema que ellos puedan tener en particular en su empresa. Puede ser una alternativa magnífica tanto para el ejecutivo como para la empresa que quiere resolver un problema o implementar un proyecto. Yo creo que es la tendencia, como le hemos llamado, un grupo de amigos que estamos en estas mismas circunstancias, es un poco la juniorización de las empresas. Y no con esto quiere decir que sea malo. Yo creo que hay gente recién egresado, gente con poca experiencia, que realmente son gente muy talentosa y muy trabajadora, pero probablemente hay una gran capa que están en proceso de formación. Y en ese sentido les hace falta concretar muchas cosas, les hace falta formalizar muchas otras, les hace falta la atención al detalle. Un estudiante recién egresado, por supuesto, que no tiene la experiencia que tendría una persona mayor. Una persona mayor ya ha vivido, ya sabe lo que es cometer errores y cómo enmendarlos, aprende de esos errores. Es un hecho que la gente más joven tiene menores pretensiones económicas, tiene menos experiencia, pero al mismo tiempo esa experiencia en ocasiones es costosa. Digamos, en el sector financiero, por ejemplo, que es donde yo me he movido los últimos 27 años de mi vida, pues vamos a decirlo, un gerente de crédito joven que en un momento dado pudiera otorgar un mal crédito, pues puede ser costosísimo para un banco. En cambio, teniendo un gerente de crédito con un poco más de experiencia, pues puede significar ahorros cuantiosos para la institución. Yo creo que en mi profesión la experiencia, la capacidad es realmente lo que estás pagando. Aquí necesitan una persona que les diga, este es un momento crítico, este es un momento de crisis y la comunicación tiene que ser clarísima, tiene que ser oportuna, tiene que ser medida, tiene que ser muy objetiva. Esto no se lo puedes dar a alguien que tiene 2 años de salido de la carrera o 2 años de experiencia. Se lo tienes que dar a alguien que ha sufrido en momentos de crisis. La persona, en general, mientras más años de experiencia tiene, pues más cúmulo de conocimientos tiene en la vida y más cúmulo de experiencias concretas y específicas tiene. Son personas llenas de energía, con experiencia, con un gran cúmulo de conocimientos, con un gran interés por continuar su desarrollo laboral, individuos que podrían ser de un alto valor añadido para las empresas. Seguimos hablando de este hecho tan dramático, encontrar trabajo después de los 50. Y bueno, justo antes de irnos a corte,
les pedía que hicieran un ejercicio como si fueran a lanzar una campaña publicitaria para convencer a las empresas mexicanas que vale la pena contratar a personas arriba de los 50. Y un poco yo quisiera empezar con estas ideas. Este es un momento para convencerles a los empresarios que nos están viendo. ¿Con qué argumentos lo haríamos, Alejandra? Bueno, yo retomando lo que decía Rogelio de las empresas pequeñas y medianas, que son la mayoría de las empresas en este país, que fueron fundadas por personas que empezaron de cero y que después de muchos años siguen liderando esta empresa, de repente quieren aventárselas a los hijos que tienen 20 o 30 años menos. Sí, una de 70 años que me estoy retirando, mi hijo anda en los 30 y le echo el paquete. Y ahí te va, ¿no? Y entonces el chavo de repente no sabe qué hacer, quiere seguir la línea de su papá, pero al mismo tiempo quiere romper y ser innovador. Y luego el papá regresa a la empresa porque no está dispuesto a dejarla Claro, libre. claro, no suelta los hilos, no suelta los hilos. Entonces es ahí donde este gobierno corporativo, con esta gente que está justo en medio, entre el padre y el hijo, es el puente ideal. Es el puente ideal para llevar a cabo esta transición con éxito. Y es un ganar, ganar, ganar para todos. Buen argumento, ¿no? me Qué convence. bueno, sí. ¿Cuál otro? Yo creo que también tenemos que pensar en que una persona con más edad tiene más experiencia y nos va a elevar la rentabilidad de la empresa. Directamente, si pensamos que somos ese pequeño y A ver, mediano ¿por qué me empresario, va a elevar la rentabilidad? Porque me me va va a pedir más dinero, ¿no? Porque va a decir que tiene no más necesariamente. experiencia. A ver. Que Alejandra estaba contando hace un rato. Lo primero que llega la persona es pensando en que a ver si lo contrata la empresa. Porque normalmente está viendo, o incluso en muchas ocasiones está dispuesto a hacer lo que sea con tal de ganarse un trabajo. O sea, que no es cierto No que es va a venir cierto. a pedir las No. perlas de la Virgen. Pero, por ejemplo, el seguro médico va a ser muy caro. Bueno, pero aquí también tenemos que pensar que la persona puede no necesariamente estar contratada fijamente en la empresa. Puede haber periodos en los cuales se le puede contratar por proyectos determinados. En muchas O como ocasiones, consultor. o como consultor, puede ayudar en una situación determinada. Entonces, si nosotros pensamos en ese nuevo esquema, directamente una gama de personas, no una gama de personas puede venir a ayudar en temas específicos, desde cómo profesionalizar esa empresa pequeña y mediana, desde cómo aplicar técnicas para hacer una transición o incluso para poder generar un nuevo nicho de mercado y como decía Alejandra también, ese hijo puede ser que no necesariamente esté interesado en desarrollar esa empresa. A ver, va a decir, yo tengo, por ejemplo, en el área comercial, mi competencia tiene gente muy joven, porque esa es la manía ahora. ¿Cómo les voy a mandar a alguien de 60 a tratar con muchachitos de 25? Mejor busco de 25 para que se entiendan entre ellos. ¿Cómo combatir ese argumento? Yo creo que primero tenemos que pensar en que la persona va a tener la experiencia para poder lograr la empatía. Va a tener la necesidad y la está viviendo, de tener que encontrar un nuevo trabajo. Y bueno, necesariamente las otras personas normalmente generan esa empatía al momento de lograr ver la experiencia y la capacidad que tiene la otra persona, que ellos no la tienen y que la pueden adquirir. Experiencia, empatía, flexibilidad, variación en el tiempo, digamos, la posibilidad de cerrar brechas generacionales. ¿Qué más? Yo qué te puedo decir, mira, muchas de las pymes de las que tanto hemos hablado tienen problemas para acceder a un asesor senior para que les resuelva algún problema. Sí, En voy a ver un algún momento, consultor de estos que tienen grandes oficinas, me van a cobrar muchísimo y por no va a minuto, salir. ¿no? A veces uno piensa, ¿no? Una gran empresa a lo mejor está acostumbrada a contratar a grandes firmas de consultoría. Un gran abogado, me cuesta carísimo. Carísimo, ¿no? Y porque es un despacho, un gran despacho de abogados. $200 la hora. Bajita la mano, ¿no? Y bueno, como a lo mejor como pyme decir, hijo, es que yo tengo este problema, pero es impagable para mí esa consultoría. Qué maravilla poder acceder a ese consultor senior que fue el consultor de esa gran consultoría que me va a hacer el mismo trabajo por una cantidad mucho menor. O sea, en lugar de contratar el gran despacho de contadores, puedo contratar un A muy un- buen contador que trabajó en ese despacho Exacto. y que me va a costar menos. Y le voy a pagar directamente, sin estar pagando las rentas millonarias de los despachos de consultoría. Por decirte un ejemplo, y sí nos ha tocado, ¿no? Oye, tengo una gran crisis económica y tengo que reestructurar mi deuda. Mi empresa puede, etcétera, etcétera, hay que reestructurar la deuda. ¿Qué pasa en México? O la reestructura el director general o manda al director de finanzas. Y definitivamente van a hacer la reestructura, no sé bajo qué términos. Igual hasta la Pues casa en su conveniencia. del suegro va a estar empeñada para la reestructura. Y poder decir, oye, yo tengo aquí un asesor que estuvo 30 años en la banca,
lo contrato para que me reestructure la deuda, acuerdo con él los honorarios, que pueden ser un porcentaje del beneficio que obtuve de la reestructura. ¿Y qué pasa? Que va a ser una reestructura mucho en mejores términos para la empresa y se va a acabar pagando solo el consultor. ¿Por qué? Por lo que le hizo ganar a la empresa. O si yo tengo, ¿sabes qué? Un problema de control de calidad y no lo encuentro y estoy teniendo mermas por millones. Y a lo mejor encuentro en textiles, por ejemplo, ¿no? Y encuentro un asesor que estuvo 30 años en Celanese. O sea, le digo, ven a mi planta, ve en 2, 3 meses, ¿sabes que tu problema es este y este? Hace estas cosas y ya no tiene este problema. Lo que me estoy ahorrando en millones. Está interesante, me estás llevando a la idea de que después de los 50 uno puede convertirse en autoempleado, ofreciendo consultoría que le ayude a uno a pagar y por otro lado que el mercado lo demande. Exactamente, o sea, de eso se trata, porque quien va a ganar mucho va a ser la empresa con esa asesoría. Y el asesor, que también muchas veces después de los 50 años, algo que te mueve mucho es un reto profesional. O sea, el decir, oye, yo cambié la estructura de esta empresa y salió adelante. Imagínate a nivel profesional, qué maravilla de Claro, reto. y eso te amplía la... O sea, y lo hice tan bien que ya me están llamando de 10 empresas más. Entonces, ¿qué pasa? Que en un año, en lugar de estar casado con una empresa de 9 a 9, porque así son los horarios en este país, el decir, ¿sabes qué? Me hice en un año 3 o 4 proyectos súper interesantes con diferentes empresas, retadores, en el cual yo pude dar esa experiencia, dar esa capacidad, y son retos muy, muy importantes. Desde la parte del Estado, Sandra, ¿qué se puede hacer para convencer a las empresas? Incentivos fiscales, reducciones en la seguridad social. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos en esa dirección? Ya hay incentivos fiscales para las empresas que contraten personas adultas mayores y Arriba personas de con 65. discapacidad. Arriba de 65 y personas con discapacidad. Sí hay. Pero no arriba de 50. No, lo que pasa es que, tú lo decías muy bien hace rato, el mercado discrimina, el mercado es selectivo. Y entonces volvemos al tema de costos que estas empresas de repente esgrimen, ¿no? Me va a salir muy caro, se va a enfermar, tú decías, el seguro de gastos médicos mayores va a ser carísimo. Pero, ¿qué dice el Estado o qué diría el Estado ante esta situación? Invitaría a que los empresarios contraten en función de las habilidades y competencias de las personas, no en función del estado civil, del género, ni de la edad. Es un área de recursos humanos en las empresas más inteligente. Así es, así es. En función de las competencias, como dice Adriana, que estas personas abonen a lo que quieren ellos resolver y va a salir más barato, a la postre sale más barato. Ricardo, yo quisiera a lo mejor contradecir un poco lo que ellos han dicho y visto desde otro punto de vista. Creo que se ha hablado mucho de este especialista que estuvo haciendo X, Y o Z tantos años en la empresa. Yo también, para animar a estas empresas, les digo que sí hay muchos que estuvieron haciendo de todo, que sí hay directores generales desempleados, que sí hay esos personajes que puedes contratar a uno y que no necesitas a un grupo de 3, 4, 5, y que sí te puede dar una visión y una estrategia general a tu empresa. Una persona. No necesariamente necesitas invertir en un grupo de más personas, puesto que estas personas mayores de 50 también las hay que pueden abarcar toda una estrategia. Pero es interesante, ¿no? porque en realidad es un menú. O sea, de un lado está el consultor, que va por horas, que irá por tiempo determinado, o, como decías en el caso de la empresa donde estás, ¿no? En realidad lo que haces es contratar a alguien para un tramo amplio y que acaba siendo redituable. Yo quisiera que habláramos ahora del abono 50-50. ¿No? Ana, ¿de dónde viene esto? ¿De qué país lo importaron? ¿Cuál es la tecnología que trajeron? Sí, cuéntame la historia y luego un poco darle los datos al público que estuviera interesado en acercarse. Una empresa orgullosamente mexicana, No es creada por un española, mexicano. chilena, ¿no? Creada por un mexicano. ¿Por quién? Un empresario que se llama Arseni Lepiavka. Él decidió que llegando a los 60 años iba a hacer algo para ayudar al país. Él es hijo de un ruso que llegó a México de joven y Arseni nació aquí en México.
dijo, ¿cómo voy a ayudar? Y él ya tuvo una carrera exitosa. una carrera sumamente exitosa. Él estuvo mucho tiempo en la industria, luego estuvo en la banca. Actualmente tiene una empresa de compraventa de empresas. Y él se dio cuenta por conocidos suyos, él está en algunos de los bloques, que le decían, oye, yo también estudié en Harvard y ya no tengo trabajo. Sí, así dice el que salía en los sondeos. Exactamente, entonces ellos le decían, ayúdame. Y él decía, claro que sí, y le daba el currículum a un headhunter. Y el headhunter, después de 20 currículums, le dijo, ya no me los mandes. No puedo hacer nada por ellos. O sea, después de los 50, el headhunter también El tira headhunter le dijo, gracias, pero no gracias. Entonces fue cuando empezó a ver, bueno, ¿cómo puedo ayudar a esta gente? Por otro lado, él miembro del Consejo de Administración de varias empresas. Se dio cuenta de algunos problemas que tenían las empresas. Y dijo, bueno, es que estaría maravilloso que el talento que está ahorita en sus casas pudiera ayudar a estas empresas a sobrevivir. Que la oferta y la demanda se encuentren. Es que eso es una buena cosa siempre. Se encuentren, o sea, dijo, wow, y en México no existe, o sea, no hay. Y fue cuando dijo, vamos a hacer labor. Que en pocas palabras es poner en una mesa la currícula de asesores de más de 50 años. Aquí sí es muy más específico porque es quien ocupó puestos directivos en su anterior trabajo. Entonces hablamos de más de 50 años y cuyo último ingreso fue mayor a $50,000 al año, que viene siendo 50,000 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque es gente que ya tuvo responsabilidades, ya tuvo retos. Solo es para ellos ahora. Laboro 50-50 hoy por hoy es para ellos. ¿Por qué? Porque para iniciar esa nueva cultura decidió que tienen que ser expertos, que saquen adelante a las empresas. Y ya una vez que se haga la cultura en México, de decir, ¿sabes qué? Oye, sí existe la opción de contratar asesores temporales, porque todavía estamos un poquito cerrados como empresas a o lo contrato o no lo contrato o tengo la firma de consultoría. Es decir, oye, hay un espacio abierto donde yo, empresa, puedo buscar personalmente a mi asesor, meter mis requisitos, darle clic y que me aparezcan como Google los currículums de los asesores y que yo les hable directamente para contratarlos, no hay. Entonces, Laboro hoy tiene una página de internet donde yo, después de los 50, si cubro los requisitos, meto mi currículum. Gratis. Y del otro lado tienes empresas que andan a la casa de personas de ese corto. ¿Y cuál es la página? La página es www.laboro5050.org. Empezaron el año pasado. La idea se creó a principios del año pasado. La página se abrió a los asesores en septiembre del año pasado. Y de septiembre a mayo lo que hicimos fue consolidar la base de datos. ¿Cuántos se han sumado desde entonces? Hoy tenemos más de 3,500 asesores registrados a nivel nacional. En distintas especialidades. Tenemos 50 industrias de experiencia y 30 áreas de especialidad. ¿Y cómo andan las empresas? ¿Se han acercado? Bueno, abrimos esto y en mayo abrimos la página para empresas. Y en lo que llevamos del mes a 3 semanas ya tenemos 60 empresas registradas. ¿Cuántos matrimonios? Porque esto es una casamentera. Es como casamentero el asunto. Estamos empezando con los matrimonios, esperemos que sumamente felices. Estamos ahorita en ese inicio. Ya están las búsquedas muy fuertes y mucho es de periodo de entrevistas. ¿Qué pasa con la empresa? Dice, bueno, voy a entrevistar a 2 o 3 de los que me salieron de 50-50 y tomaré la decisión de contratar a Yo me quedo con la idea de Alejandra, ojalá y sean matrimonios de larga duración. Creo que todavía resolvería el doble. Felicidades por Laboro 50-50. Muchas gracias. Creo que sí están trayendo un tema que es vital y que desde luego pues a muchos nos tendrá que preocupar mucho. Nos vemos el próximo lunes, 10:30, 11 TV México. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.